Yo leo como para no morir en el intento de vivir, en todo lo que veo que me parece espantoso. Y leer todas las noches para mí es como si me montara en una de mis piraguas, que siempre he soñado con eso, de mi Maracaibo, de mi lago, y de repente fuera navegando y fuera viendo, y fueran apareciendo autores, y de nuevo me tropezara con Ulises, con todo, Homero revisitado a través de la lectura de ese viaje nocturno, donde simplemente hay que jugar con la vista y la respiración, en ese ir y venir de las líneas, siempre moviendo la vista como el carro de una máquina de escribir, para allá, para acá, para allá, para acá, y guardar. Y una cosa maravillosa que me parecía cuando era niño que leía, era cerrar el libro y meterlo debajo de la almohada con la esperanza que el próximo capítulo, algo que viniera más adelante, pudieras venirme a recrear el sueño. Después, cuando ya era más mayor, leí El Golem de Gustav Meyrink y leí un buen rato en la noche y puse debajo de la almohada el libro, y parece mentira, pero vino el golem a asustarme de ahí en adelante la lectura, porque lo que iba a suceder lo soñé, y cuando lo leí dije, ¿será que continúo leyendo? Y me armé de valor y terminé de leer el golem, y después, por supuesto, leí las otras obras de él, El Dominico Blanco, El monje de la ventana de Occidente, Murciélagos, que es una broma de cuentos de él. Entonces, leer para mí siempre ha sido como algo vital, como algo, como una ensoñación del vivir, como que si la lectura fuera un juguete especial para mí, un aparato, una cosa que no he logrado descifrar en todo este montón de años que tengo de vida. Libros que me hayan producido esa sensación de felicidad de niño: La isla del tesoro, Robinson Crusoe, Pimpinela Escarlata, Motín en el Bounty, todas esas cositas. Ya después uno va creciendo y las alegrías me las producían otras cosas, por lo menos que un tema prohibido, como fue en una época la película de El último tango en París, con Marlon Brando y Romy Schneider, haberla conseguido por capítulos en una revista, no me acuerdo si era Momento, Bohemia, y haber leído eso, y haber leído La isla de los hombres solos, para mí era una satisfacción esperar cada semana la revista para encontrarme con esa historia, ese pedacito que me obligaba a la espera, como el que está a la orilla de un río esperando que vuelva la semana que viene a pasar el otro pedazo que me faltaba para ir completando ese rompecabezas que eran las novelas por capítulo. Eso también me daba mucha alegría, no solo leerlo, sino la espera. Faltan tantos días, la revista llega el martes, entonces por fin completar cada capítulo
ir cerrando, ir guardando, haber descubierto que me haya una profunda alegría, cosas en las que pensaba que eran de una manera y descubrir que determinados autores hubiesen trabajado tan a fondo eso que para mí era un sueño, era un regalo de la vida, la teoría de los juguetes, leer a Walter Benjamin. Yo decía, entonces yo no estaba tan equivocado en mi universo ensoñado, en todo lo que creía, de por qué que los juguetes, lo único que cambia la noción de juguete es la edad. Todo el mundo a su edad tiene sus juguetes, su cosa privada que ejerce una fascinación, algo imantado. Si me dijeran a mí, mi colección de máquinas de escribir, mi colección de estilográficas, de plumas, determinados autores que no salen de mi pequeño espacio donde están ahí, Kipling, una versión que tengo con tapa de cuero, Los corredores de París de Walter Benjamin, unas lecciones de filosofía, un libro que me autografió mi padre, fallecido ya hace muchos años, que era Juan Salvador Gaviota. Entonces son como los tesoritos y van quedando en el tiempo que uno dice, en algún momento esto no va a ser importante para mí. Mis frascos de tinta de todos los colores, tinta verde, roja, azul, negra, las marcas, los frascos, coleccionar los frascos de tinta, los cuadernillos hechos por mí para hacer pequeños poemarios en portugués, en italiano, que hubo gente que los apreciaba mucho, inclusive me respondían en esa lengua que honestamente no domino, sino para mí era un juego, un ejercicio. Siempre me ha gustado eso, ese juego que me produce alegría, el leer, el escribir y la relación que hay en todo eso en el alma humana. José Balsa, hay un cuento que es La ciudad doble. Los indígenas al final terminan comiéndose las cenizas de su propia madre. Siempre eso lo asocié con la despedida de la mía. Ese es uno. Armando Rojas Guardia, cuando leí sus diarios El deseo y el infinito, yo lo empiezo a leer y yo me conecté con lo que él decía ahí, y cuando ya lo terminé de leer, ya él había fallecido. Entonces, tuve una sensación como, metafóricamente hablando, de haber estirado la mano para tratar de hacer algo y ya él, pues no era, ya había fallecido. De un japonés, de Yukio Mishima, el libro El marinero que perdió la gracia del mar. Yo estaba en Bogotá y una señora iba con una carreta llena de libros, un carrito, una cosa, y cae en un hueco y se caen todos los libros, y yo me acerco a ayudarla y yo le digo que me permita. Me dice que todos los fines de semana ella saca un lote de libros de su hermano que había fallecido hace poco, y yo le dije que cuánto me vendía el libro El marinero que perdió la gracia del mar. Me dijo, deme 5 pesos. Entonces yo no sentía que leía la historia, ese marinero, y inventada la historia por Mishima, para mí en cierta forma era como si yo estuviese rindiéndole un pequeño homenaje al hermano de esa señora que había fallecido. Y ese librito, es un librito, lo conservo con mucho cariño, y para mí fue como una ofrenda muy barata para ese señor que había fallecido, 5 pesos de su libro, me imagino por todos los títulos que tenía ahí, con un gusto y una formación literaria
contundente, y yo pues no tenía dinero para comprar otros títulos que habían ahí que me parecían maravillosos, pero los 5 pesos que tenía compré el libro y aún lo conservo. Y otra, ya eso sí es algo muy personal, yo escribí un cuento que se llama El sueño de la cigarra, y a veces nos reuníamos, amigas, amigos, y me pedían que leyera algo, y me pedían a los que me conocían, lee el cuento ese, y siempre terminaba alguien llorando, porque era una historia de amor muy, yo diría muy sensible, y todo el mundo sentía como si en algún momento de sus vidas les iba a llegar ese momento de reencontrarse con alguna persona amada que ya no estuviese entre nosotros, y a mí me gustó y a la vez me entristeció la escritura de ese cuento, porque era la historia de un guerrillero, y hubo un tiempo en que yo estaba pues del lado izquierdo de las cosas, y al guerrillero le hacen una emboscada y lo matan en el monte, y nadie supo, y quedó así, muerto, y la mujer que lo amaba lo esperó toda una vida, y cuando ella, ya con avanzada edad, tal vez presentía que iba a morir, ella corre y busca unas flores que él le había dejado, un ramito que él le había dado cuando la conoció, y otro que había dejado sobre la mesa cuando se fue y no lo volvió a ver más. Un papelito donde le decía que se fueran a vivir juntos. Y ella pensó que en algún momento él iba a aparecer después de tantísimos años. Y ella agarró sus tesoritos y fue y se sentó en el frente de su casa a mecerse al atardecer. De repente ella oyó una voz que detrás de ella que decía: he venido por ti. Y volteó, y ahí estaba su hombre amado, y él se disculpa diciendo que todo se complicó, pero que ahí estaba. Él sacó un ramo de flores que traía escondido en la mano, en la parte de atrás de su espalda. Le dice: ven, vamos al bosque, al monte como antes, porque se amaban en los cafetales y esas cosas. Y las flores y la cartica, el papelito que ella guardó durante tanto tiempo, cayeron de su mano abierta, y solo quedó el ruido sordo de las chicharras en el patio. Los vínculos que tengo yo con la lectura y lo que he hecho para mí ha sido transformar ciertas cosas de mi vida en un juego amoroso, claro, todo lo que tenga que ver con la creación literaria. Hubo un tiempo donde yo viajaba para Maracaibo, y el gran ejercicio que yo hacía en esa carretera que llaman la Machiques-Colón era que me gustaba viajar de día, porque yo, mientras iba en esa carretera, yo iba inventando historias. Y entonces para mí, a medida que iba avanzando, iban apareciendo personajes, situaciones, todo ese juego de cosas. Ver las garzas pasar, ver el ganado, las vacas, ver ese verde,
la Sierra de Perijá, ver llover, todo eso me fue como moviendo, como una espiritualidad. Sentir las historias de un guajiro, por cierto creo que ya murió, que era de apellido Husayú, un hombre que era ciego y que lo esperaban para que contara historias. Entonces a mí eso me conmovió. Yo decía, si este hombre que es ciego cuenta historias, ¿por qué no puedo yo armar historias para que la gente de alguna manera las disfrutara, les sirviera de entretenimiento, les moviera de alguna manera el alma, hubiese inclusive algo como identificarnos en la distancia a través de lo leído, que se apareciera, como sucedió una vez, una muchacha y me dice, yo a usted lo conozco. Yo, ah, sí. Dice, sí, yo leí un libro suyo, que por cierto mis trabajos, si he leído algo, lo digo como algo, porque yo no he leído nunca para poder medirme con los otros. En ese aspecto sí he sido un ignorante radical, un ignorante de trinchera. El caso es que con todo eso para allá y para acá, con esa mujer maravillosa, Elinor Carrillo, mi señora, dice, tú no has pensado en hacer libros. De hecho nos conocimos así, porque yo le dije que tenía un proyecto, una idea de hacer unos libros, y ella me dijo, pero van a ser cosidos, pegados, encolados, ¿cómo es el...? Y digo, no, van a ser unos libros más sencillos, algo más frágil, van a ser sostenidas las hojas con una varita de mimbre. Ella me miró, se sonrió y dijo, yo quiero estar cuando armes esos libros. Y ella llegó justo ese día que ya estaba todo el material cortado, refilado, armado, los cuadernillos, y ella vio cuando yo procedí, ya les mostraré, a hacer este juego amoroso, que fue abrirle 2 huequitos a esto y poner el mimbre, y fueron quedando las hojas así. Aún conservo algunos ejemplares, esto tiene muchísimos años, y fue un hecho supremamente amoroso. Me voy a tomar la libertad inclusive de leerles alguna cosita, algo pequeño. Hoy volví a la casa que abandonamos en el bosque, donde los caracoles se apresuraban para vernos. Las arañas tejían tu traje de princesa y las luciérnagas el camino señalaban con brillo de pedrería oriental. El presente pervierte ese instante, mis ojos se cierran con peso de eternidad y en sueños tu risa me besa. Entonces hicimos este librito que me pareció hermoso, y hay un poema que yo lo he inclusive ubicado en las redes sociales, que eso que ahora la gente juega con eso para atrás y para adelante, y ese poema era un pequeño homenaje a un tío que era invidente. El poema dice así: una mariposa transparente aletea en los ojos del niño ciego, la persigue con dedos infinitos, sonríe, suspira queriéndose llenar del universo, solo él la ve en su noche de siempre. De este librito hicimos unos cuantos, y era una ilusión salir, porque cuando yo los entregaba tenía la sensación de que eran mariposas que iban a revolotear en las casas donde llegaban y los mostraran. Eran mis semillas que iba regando para que de alguna manera la poesía consiguiera en mí un militante más. Después hicimos estos libros. La lectura me llevó a todo esto, a pensar de que todo esto era valiosísimo y que podía ser compartido. Digamos que establecer entre
todos una especie de misa concelebrada. El sueño de la cigarra es una selección de cuentos, algo que a mí me emocionó mucho en distintas oportunidades aquí en Venezuela y en Colombia cuando fui y fueron escuchadas mis cuentos, mis poemas, y desesperado por la eventualidad se lanzó sobre el vestido de pétalos que aún flotaba, sin saber que este sería su salvoconducto para encontrarse con la persona a la que uniría su vida hasta el fin de los tiempos, Cherilyn. Aún hoy los amantes visitan la laguna y aquellos que al besarse escuchen las melodiosas notas de un violín que pareciera venir del fondo del espejo de la eternidad, se amarán para siempre. Este ha sido, durante un buen trecho de mi vida, mi gran ilusión, mi gran sueño, hacer libros, escribir. A mí me parece que la inteligencia no existe en el abandono. La inteligencia es instrumentación. Todo lo que leamos, o no solo leamos, lo que escuchemos, poniéndole su dosis a lo que es la tradición oral, es importante, porque instrumentarnos en la lectura, en el conocimiento, nos ayuda a escuchar al otro, a escucharnos en el otro, a todos ser como cajas de resonancia, donde sus voces, a través de la lectura, resuenan dentro de nosotros. Tal vez cuando leemos no solamente somos ni tú ni yo, sino cuando leemos somos todos en esa historia que existe en la humanidad desde que se creó la escritura, que es poder repetirnos en el otro a través de lo que hemos leído o escuchado, y nos transforma a todos como de verdad una masa humana que puede pensar algún día en estar de acuerdo en algunas cosas para no maltratar a otro, para disfrutar y para enseñar de repente a los que aún no lo saben que existe otra forma de vivir. Los meses, semanas, días y los pétalos que todas las mañanas con religiosidad recogía y ponía a buen resguardo. Una mañana muy temprano, al oír ramas que se rompían ante el peso de alguien que se acercaba, se sobresaltó. ¿Quién eres? ¿Quién anda ahí? Nunca como ahora había sentido el temor de saberse acechada y ser invidente. Los días fueron sucediéndose y la presencia de ese alguien silencioso se fue haciendo costumbre, al punto de que sus monólogos con ese ser, ora cerca o distante, se fueron haciendo imprescindibles para ella. Dime por qué hablo y nunca respondes. Qué extraño ser eres que no te atreves ni siquiera a pronunciar tu nombre. ¿Quién conjuró tus labios para sellarlos de tal forma que no puedes balbucear palabra? ¿Acaso será que así como Garcón selló mis ojos para que no pudiera ver ni alimentarme de la belleza, cerró tu boca para siempre? ¿Qué le había negado al maestro de la oscuridad para que de su garganta no saliera ni un murmullo? Ella lo sabía muy bien, pues al negarse a pintar y enriquecer con sus ademanes los dominios de Garcón, había perdido la visión para siempre, o por lo menos así lo creía el señor de la oscuridad. Ese día Cherilyn se sintió muy triste y no podía evitar que de sus ojos brotara el llanto sin pensar que se ocurriría un milagro. Sus lágrimas unidas crearon unas pequeñas cuerdas que fueron tomadas por su extraño acompañante, y al siguiente día, ante el asombro de ella y de todo ser viviente de los alrededores, el espacio se llenó de música con los acordes mágicos de un violín que, más que esparcir sus notas, pareciera que hablara una lengua única y universal, capaz de cautivar los sentimientos y dar la paz a todo aquel que caía bajo su influencia. Pero eso no era todo. Ante la extrañeza de Cherilyn, sintió que a través de esa música se establecía un nexo, un puente entre ella y quien manipulaba ese instrumento, y pudo conocer y comprender
Ya pudo por fin hablar con él a través de la música, pero la falta de la vista le exacerbó sus otros sentidos. No pudo evitar el deseo de palpar su rostro, dibujar con sus dedos la imagen que la había perturbado desde la primera vez que se acercó a ella, y pensó, tengo que averiguar su nombre, y si no tiene, le inventaré uno.